Buenos días a todo el mundo. Me llamo Andrea Graeix y os voy a presentar mi proyecto final llamado Dear Fear, traducido como Querido Miedo. Quería empezar la presentación diciendo que toda película de miedo tiene su behind the scenes y cuando tú lo ves te deja de generar tanto miedo. Eso era básicamente lo que yo quería lograr con mi proyecto final, salir de los típicos estereotipos del miedo. Para empezar con la introducción, quería decir que empecé a investigar diferentes filósofos, psiquiatras, psicólogos, películas y también estudios. En uno de ellos, realizado en el 2014, se decía que el 87% de los estadounidenses le tenían miedo a la muerte. Eso equivaldría a unas 276 millones de personas. Si os dais cuenta, el número es enorme y llega a la conclusión de que da igual a que le tengas miedo porque todos en esta sala le tenemos miedo a algo o a más de una cosa. ¿Y por qué no tratarlo más con cercanía y acercarnos a él? Es decir, mi proyecto va a tratar el miedo como un acompañante y a este punto decir que mi proyecto es un proyecto experimental. No es una idea tan loca, ya que diferentes psicólogos y psiquiatras, de hecho, lo tratan como si realmente existiera y lo pudiésemos ver. Como Víctor Frank, cuando dice que el miedo llama a tu puerta, la confianza abre y fuera no hay nadie, como si detrás de la puerta esperase a alguien. O diferentes películas que se han hecho como Un monstruo viene a verme, donde uno de los protagonistas es el propio miedo del protagonista. Llegados aquí, os preguntaréis cómo llegué a realizar lo que viene a ser todo esto. Empecé a investigar maneras de poder eclosionar todos los miedos de todo el mundo. Una vía imposible, pero hay un sitio del cual ninguno de nosotros nos escapamos y estos son los sueños. En los sueños es una manera donde se manifiestan cada uno de nuestros miedos, nos guste o no, a veces en pesadillas. Entonces dije, vamos a dejar de ser tan egocéntricos los seres humanos y vamos a poner como primer relato el miedo. Es decir, en estos sueños los que van a relatar el sueño en sí va a ser el miedo. ¿Esto qué nos ofrece? Nos ofrece un proyecto que tira para más algo poético y onírico, dejando atrás ese primer rechazo que nos genera el miedo. Es decir, vamos a indagar en los matices del propio miedo. Llegados aquí, os voy a decir que mi proyecto consta de dos piezas, ¿vale? Tendríamos la editorial por una parte, que es un archivo que recopila 8 capítulos. En cada uno de estos capítulos se narra un sueño protagonizado por un miedo contemporáneo. Y por otra parte, tendríamos una web que no pretende vender el archivo, sino acompañarlo. En esta tendría 3 partes, aun siendo una web bastante simple, que sería un archivo digitalizado de los miedos ya generados en el propio archivo. Por otra parte, un generador, es decir, si no os habéis quedado a gusto con los miedos que yo he generado, podríais generar más, por esto se digitalizaría y el archivo sería incluso infinito. Y luego, por otra parte, tendríamos una visual de los sueños, donde en esta parte visualmente explico la experiencia humana a la hora de dormirse hasta entrar en el sueño más profundo y los saltos temporales que tiene el sueño, porque evidentemente un sueño no sigue los métodos tradicionales a los cuales estamos acostumbrados. Entraré en la dirección de arte. Para que entendáis un poco cómo funcionan las historias, os los voy a relatar. Empezaremos con un escenario y encuentro con los miedos, es decir, en un valle, en un bosque, en un lago, etc. Luego, iríamos con la exploración del miedo. En cada uno de estos lugares se revelaría algo nuevo del miedo. Y por último, una revelación y conclusión final del miedo. Todo mi proyecto está basado en el romanticismo, porque el romanticismo, aparte de tener este halo bonito, onírico, romántico, está generado a partir de formas de la naturaleza, es decir, orgánicas, y que hay más primitivo que el miedo o la propia naturaleza. Un método para poder generar todo este halo de imágenes lo hice a través de la inteligencia artificial, ya que es lo más parecido a lo que viene a ser un sueño que es totalmente infinito. Estas son algunas de las imágenes que he seleccionado para que podáis ver el concepto en sí y estas serán imágenes finales que saldrán. Aquí tendríamos 8 miedos, como ya he dicho, he hecho 8 y estos son contemporáneos. Tendríamos miedo a la muerte representado por las flores, miedo al fracaso existencial representado por una colmena, miedo al envejecer por la corteza de un árbol, miedo a la inteligencia artificial, evidentemente, por el hielo, miedo a la soledad por la luz, miedo al cambio por la arena, miedo a perder tu propia identidad por las raíces y, por último, miedo al colapso medioambiental por las esporas.
Y cada uno de ellos, como he dicho, generado a partir de un elemento de la natura. Os voy a dar un ejemplo para que entendáis el hilo que tiene desde que se genera este miedo a convertirlo en algo relacionado con la naturaleza. Cada uno tiene como un significado filosófico. Por ejemplo, el miedo al fracaso existencial está basado en las colmenas, ya que no sé si sabéis, pero a veces, sobre todo actualmente por temas de medio ambiente, estas se rompen y las abejas tienen que migrar a otro lugar para poder mejorar. ¿Eso significa que en el proceso estas fracasan? No, a veces uno tiene que fracasar para poder llegar al éxito y encontrar un mejor lugar donde poder coexistir. Y por último, para que entendáis otro método para poder expresar esto, sería el píxel, ya que aunque yo relate una historia, es un sueño y como he dicho, los sueños no son lineales. El píxel nos permite eso, se fragmenta, se supura y pasa de un lugar a otro. Por último, para explicar mejor y que entendáis, tendremos tipografía y formatos. Como he dicho, hablamos de capítulos sueltos que se recopilan en un archivo. Tendríamos un DIN A4, es decir, un A3 doblado, de 28 pliegos. Habrían dos tipos de soporte. Tendríamos el papel vegetal y el papel plata. Aquí tendríamos un ejemplo de cómo quedaría sobrepuesto el papel vegetal con plata y la tipografía, que de lejos tiene este aura de gradient que generan las propias fotografías y de cerca tiene este como puntillismo que recuerda al píxel. Luego tendríamos textos tirados en cardo y otros que están girados. Estos es porque literalmente tengas que coger el formato y girar para poder entender el miedo, haciendo referencia al cambio de vista para el miedo. Y por último, un texto acompañado con una monoespaciada haciendo referencia a la inteligencia artificial. Y ahora pasaremos a la editorial. Aquí tendríamos una recopilación por esta parte de algunas de las imágenes y cómo es el libro por dentro, y por otra un capítulo que veis que sigue una misma paleta de colores. Aquí tendríamos cómo funciona o el ritmo que tiene la propia editorial, y por último tendríamos aquí diferentes capítulos para que veáis que cada uno pues, sigue una paleta de colores y un ritmo un poco distinto. Aquí tendríamos fotografías de cómo funciona por dentro, con el papel vegetal por encima. Las tintas no llevan tinta blanca, por tanto, el amarillo no es amarillo, pero tampoco es dorado. Tiene un destello, se queda en el medio. Y eso pasa con absolutamente todos los colores. Aquí tendríamos también pues, la recopilación de los archivos sueltos. Y, por último, el archivo completo, ¿vale? Con la foto de campaña. En offline, si esto se llegara a comercializar, se podrían hacer diferentes carteles, que estos pues, se podrían llegar a ver tanto tipográficos, fotográficos, como de campaña del archivo completo. Incluso se podría hacer algún guiño especial, como por ejemplo hacer estas cards, las cuales son en formato DNI. ¿No sabéis la típica yaya que abre el monedero y tiene a toda la familia puesta en el monedero? Pues llévate tu miedo y que te acompañe siempre. Y por último pasaremos a la parte online. Aquí lo tenemos en stop, para que veáis un poco que sigue las mismas leyes y normas que hay en la propia editorial, evidentemente en formato web, y luego lo tendríamos en movimiento. ¿Vale? Una cosa importante, por allí tendríais el generador, la home, un poco de explicación, pero la parte importante, yo creo, una que destaca de la web, serían los vídeos de Light Sleep, Deep Sleep y REM, que serían las fases en las que pasamos los humanos para llegar a dormirnos bien. Y pues básicamente, si os fijáis, en la Light Sleep la transición de colores es de la misma paleta. Luego tendríamos la Deep Sleep, que ya los saltos temporales son más bruscos y pasamos de un escenario a otro. Y luego la REM, que es ya cuando te lo crees todo lo que estás viendo. Y aquí tendríamos un pequeño vídeo explicando. Y hasta aquí decir que toda película de miedo tiene su behind the scenes y deja generar tanto miedo. Muchas gracias.